Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Puentes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Retrovisor es presentado por Vans. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y me da muchísimo gusto comenzar esta cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia, que va a ser intensa e intensiva. Este primer programa pues es un retrovisor en forma, porque vamos a hablar de las películas restauradas que en distintos programas y de distintas formas, con distintas asociaciones, presenta el Festival Internacional de Cine de Morelia, que comienza, para cuando ustedes escuchen este programa por primera vez, comienza dentro de 4 o 5 días. Estamos en un lunes de retrovisor. El Festival Internacional de Cine de Morelia comienza el sábado que viene, pero nosotros, como vamos a tener, repito, una cobertura intensiva, y la puedo presumir ya desde ahora porque se considera ya un hecho y tenemos todo para presumirlo, vamos a tener entrevistas con todos y cada uno de los directores que compiten este año en el festival en la categoría de ficción, largometraje de ficción mexicana. Pero bueno, había que empezar como había que empezar, y por supuesto, siendo aquellos invitados de lujo, todos los directores, nuestro invitado de esta tarde también es de lujo. Lo trajimos corriendo de arriba para abajo, está más ocupado que nunca. Eso es cierto, Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, estás más ocupado que nunca. Muchísimas gracias, no sabes de verdad qué gusto me da verte y qué gusto me da que vengas a los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. Pues a mí me alegra muchísimo estar aquí siempre. Platicar contigo es un placer enorme, y además platicar de cine todavía más, entonces pues con mucho gusto. ¿Cómo ves nuestro esfuerzo consolidado, que vamos a entrevistar a todos los directores de la competencia este año? Creo que es una gran iniciativa. Eso es poco frecuente. Uh-huh. Hay algunos festivales que lo logran hacer y algunos esfuerzos informativos que lo logran hacer, pero creo que es un esfuerzo muy loable. Me parece muy chido que se logra entrevistar a todos los directores en competencia. Ahí tendrán su programa cada uno de los competidores de este año, que la competencia tiene un nivel extraordinario como siempre, pero este año en particular tiene un sabor extra, tiene un ingrediente extra que me hace emocionarme mucho sobre la competencia. Pero como les dije, esto es un retrovisor, es el retrovisor dedicado al Festival Internacional de Cine de Morelia, y vamos a hablar en primera o comenzando por ahí con el programa de cine mexicano de los 70 que el Festival Internacional de Cine de Morelia presenta este año. Y por supuesto, siendo Hugo no solo un amante del cine mexicano, sino un conocedor del cine mexicano en toda su historia, y además ahora director de la Filmoteca, creo que comentar estas películas, dar el contexto de cómo se están presentando y por qué, y luego seguirnos a lo que la propia Filmoteca va a presentar en el festival, creo que era necesario hablar contigo, Hugo. Entonces de nuevo te lo agradezco. Cine mexicano de los 70. ¿Por qué es relevante el cine mexicano de los 70? Como me lo decías hace rato, desde el punto de vista de lo que se ha ido rescatando y restaurando de la historia del cine mexicano, y luego por lo que representa el cine mexicano de los 70 en la historia global de nuestro país, de la historia del cine mexicano de este país. Creo que ahí la importancia va por dos lados. Es una época en la que el cine, lo que quedaba del cine industrial, se absorbe por una parte ya por completo y sin cortapisas a la producción estatal, a la producción financiada por lo que ya se había convertido en el Banco Nacional Cinematográfico, con Estudios Churubusco y por ahí con Estudios América, que las dos eran paraestatales de la producción, metidos a producir y en esquemas
en los que hacían participar a los trabajadores en una especie de figuras extrañas ahí entre la cooperativa y la asociación en participación para que pudieran filmar. Hay una parte de los 70 en la que se produce cine de mucha calidad en cantidad más o menos buena, no en la cantidad en la que se tenía que haber producido. Se le cuida todavía porque siguen existiendo las grandes, la gran cadena distribuidora y exhibidora del Estado, que son películas mexicanas y Cotza. No me acuerdo si es películas mexicanas o latinoamericanas el nombre, y entonces se protegen también en la salida, pero también significa el momento en el que el cine mexicano empieza ya a autodestruirse un poco, a ser como autófago y empezarse a alimentarse de sí mismo y con eso destruirse. Se produce una cantidad muy grande de cine, muy taquillero, que no necesariamente tenía todos los, cumplía como con los mínimos de calidad que uno esperaría. Eso hace que la industria también se desprofesionalice por un lado. Ya entrando hacia los 80s, pues se pone mucho peor. La cantidad de dinero que dedica el Estado es todavía menos, la importancia que le ponen es aún menor, y las salas cinematográficas ya están francamente en pésimas condiciones, y entonces la gente deja de ir por completo al cine hasta, digamos, por ahí del momento del 94, que es cuando nacen estas nuevas cadenas que hoy hacen ir a mucha gente al cine, aunque no necesariamente vayan a ver títulos mexicanos. Sin embargo, en esa década se produce una cantidad de cine que con el tiempo queda más o menos huérfana, porque o sus productores no sobreviven, o sus directores no sobreviven, o no eran suficientemente grandes como para poder sostener sus películas más allá de las primeras o segundas pasadas que se les dieron en el cine normal. Y entonces, pues eso, las copias que llegan ya tanto a Filmoteca, la UNAM, como por supuesto a Cineteca, son copias muy maltratadas, en muy malas condiciones, y que no tienen nadie que tenga un bolsillo suficientemente grande como para rescatarlas. De ahí, mucho por iniciativa de Alejandro Pelayo, debo decir, en la Cineteca Nacional, se está haciendo un convenio, se hace un convenio de colaboración junto con la Filmoteca, para que entre los dos archivos, ya que se ha emprendido el respaldo, pues eso, de las grandes obras de Gabaldón, del Indio Fernández, como del gran cine de los 40s y 50s, que hay una línea, aunque nos gustaría siempre que hubiera mucho más recursos para hacerlo, pero hay una línea clara también del cine histórico mexicano de el 1897 a 1930 o 40, por ahí, de cómo se está rescatando y tal. Dar primero un reconocimiento, esto es decir, estas películas fueron valiosas y son importantes en sí mismas, y segundo, a partir de ese reconocimiento, tenga quien tenga los negativos, tenga quien tenga los materiales de soporte, ya sea Cineteca o Filmoteca, trabajarlos y echarlos para adelante. Cuando los tiene por completo Cineteca, que es el caso de esta selección, prácticamente todos ahí colaboramos muy poquito. Lo que lleva este año Morelia, pues es de Filmoteca. De Cineteca, perdón. Tendremos algunos títulos de nosotros, no específicamente en esta selección, que también van a estar, pero esta selección es prácticamente de ellos. Muy importante, pues eso, recuperar a directores como Alcoriza, ¿no? Alberto Isaac, al propio Jorge Fons, ¿no? Sin duda a Felipe Casals, ¿no? Inmenso, y a Arturo Ripstein. Entonces, pues hay ahí para dónde hacerse y para dónde ver cine, que a mí me parece esencial para entender el cine que tenemos hoy. Sí. Hay algunas, no pocas de esas películas, desde las que se puede trazar una línea directa entre el cine del cine de los 40s y 50s mexicanos, este cine, y el cine que están produciendo y dirigiendo, el muy buen cine que están produciendo y dirigiendo hoy, quienes lo hacen en México. Yo creo, y bueno, para empezar a subrayar la importancia de las películas, yo creo que uno de los, de los ejemplos claros que podemos tener ahí, por ejemplo, Luis Alcoriza con Mecánica Nacional, ¿no? Luis Alcoriza, que además colabora con Buñuel. Yo creo que sin Mecánica Nacional
no tendríamos Maquinaria Panamericana, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las películas que sonó mucho en su año de estreno, que fue creo que a principios de este o a finales del anterior. Finales del anterior, que tuvo mucho éxito en festivales y que habla de México, del México actual, muy en el estilo de lo que hace Luis Alcoriza en Mecánica Nacional, obviamente con su propio estilo, pero creo que la inspiración, y me parece recordar que en la entrevista que hicimos para Maquinaria, se menciona a Mecánica Nacional como una pieza fundamental para poder empezar a hablar y hacer los personajes de Maquinaria Panamericana. Y me voy a aventurar, yo creo que incluso sin Canoa no podríamos tener Olimpia por muchas razones, y sin Los Albañiles no podríamos tener El Vigilante, otra de las películas que acabaron ganando en el Festival de Morelia también. Como dices, las líneas son muy claras y muy directas de qué temas, cómo se tratan los temas y sobre todo cómo se hacen las películas en los años 70 para poder empezar a entender qué están haciendo los directores ahora en la segunda década de los 2000, ¿no? Claro, creo que eso es valiosísimo de esta selección, porque además pega con el esfuerzo que lleva haciendo ya 16 años Daniela, Michelle y todo su equipo, que es traer selección de lo mejor del cine mexicano, lo mejor del cine de festivales de todo el mundo, y reunirlo con un esfuerzo también de sacar de las bóvedas y de los archivos, sacar las películas, proyectarlas y volverlas a poner en contacto con su gente, que eso hay que reconocerle muchísimo al Festival de Morelia, que tiene mucho tiempo haciendo eso, sí, y haciéndolo muy bien además, ¿no? Con todo tipo de películas además, ¿no? Como que no tienen un afán de decir solo vamos a pasar grandes clásicos. Ha habido cine popular, han pasado películas del Santo, el propio Tarantino ha venido a presentar sus películas mexicanas viejas, ¿no? Y creo que este programa está muy, no solo en ese espíritu, sino que está queriendo decirle a la gente, tenemos que revisar también este cine para entender el cine que se está haciendo ahora. Yo en algún momento, Hugo, vamos a quitarle un poco de solemnidad a nuestra presentación. En algún momento pasaron una encuesta así por varios críticos de cine y se me preguntó cuál es la película más importante en México de los 70. Y yo, aventurándome también, dije, pues, bueno, no me importa mucho que sea del 71, pero creo que Mecánica Nacional. Mecánica Nacional es una de las películas que se van a pasar en este programa. Me aventuré, me cayeron tomatazos y todo aquello, pero yo sigo sosteniendo mi palabra y para mí es la película más importante de los 70, aunque en este programa, nomás para que se den un quemón, compiten de alguna forma por su audiencia, aunque seguramente se van a poder ver todas sin que falte una, porque estarán acomodadas en horarios para que uno pueda ver una película sin necesidad de perderse la otra. Está Mecánica Nacional de Luis Alcoriza, El Principio de Gonzalo Martínez Ortega, El Rincón de las Vírgenes de Alberto Isaac, La Pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo, que es un director que hemos olvidado mucho últimamente, Canoa de Felipe Casals, Los Albañiles de Jorge Fons y El Lugar sin Límites de Arturo Ripstein, todas restauradas. ¿Cuál sería tu favorita de estas setenteras? Mira, a pesar de que efectivamente comparto contigo esto de que hemos olvidado un poco a alguien que no se lo merece, que es Jaime Humberto Hermosillo, porque además él no nos ha olvidado. No, él sigue produciendo cine y sigue sacándolo. Mi favorita de esta selección es El Lugar sin Límites, con mucho además. Y en segundo lugar yo sí pondría Mecánica Nacional. En un segundo lugar muy reñido con Canoa, que la acabo de ver justo en la presentación que hicimos para Arcadia, que nos autorizaron ahí. Felipe además estuvo presente y la introdujo, entonces estaría como muy peleado ese segundo lugar entre Mecánica y Canoa. Pero para mí El Lugar sin Límites, de hecho, es una película de referencia. En general, para mí el cine de Arturo Ripstein es... como dijo alguna vez Buñuel de él, cuando se hable de cine de terror se tendrá que hablar de Arturo Ripstein. Y creo que sabía bien lo que decía. Esa es una cita de un epígrafe del libro que escribe sobre Ripstein, Iván Ávila, cuando era todavía escritor de libros y no director. Que muy brillante, por cierto, porque hace uno de Ripstein y uno del propio Buñuel. Y yo creo que es muy cierto. O sea, yo creo que El Lugar sin Límites El Lugar sin Límites es una película que 18 años atrás, si no se les hubiera muerto Pedro Infante,
con el mismo personaje que hace ¿Gonzalo? que hace Gonzalo, se lo das a Pedro Infante. Wow. Y sale cantando canciones. O sea, es la misma comedia ranchera. Sí. La misma comedia ranchera de los 40 y 50, pero descarnada, o sea, dicha de verdad. Sí. Sin el folclore. Sin las 4 cucharaditas de azúcar que le ponía Ismael Rodríguez y que le ponían Fernando de Fuentes y todos ellos, ¿no? Nos cuenta la historia que es de a de veras. Y tiene más mérito todavía porque el personaje antagónico, si es que se le puede decir, porque ahí todos los personajes son antagónicos, ¿no? El personaje antagónico es el padre, este hombre, es Domingo Soler, o Andrés, no, es Domingo Soler. Domingo Soler. Que precisamente protagonizó 2 grandes películas haciendo de padre de Pedro Infante. Entonces a mí siempre me remite a eso. O sea, yo el personaje de Gonzalo Vega perfectamente me lo imagino a Pedro Infante cantando a Quimichú en su camión. Es Fernando Soler. Fernando Soler. Sí. Ganando en la Quimichú. En su camión, en lo que llega a ver a la Manuela, por supuesto. Además de que, bueno, la actuación ahí de Calambres es una cosa absolutamente espectacular. Sí. O sea, se roba la película de cabo a rabo, ¿no? Piensas en él cuando no está a cuadro, que eso es increíble de un actor de cine, ¿no? Que es un poco he tenido varias conversaciones. No, hombre, el Calambre solo es Los Olvidados. Y El Lugar Sin Límites es el callabocas de, a ver, entonces no has visto cine mexicano. Claro, no. No, porque hay que ver nada más lo que hace en El Lugar Sin Límites y cómo lo hace. Por supuesto. No, yo sí. creo, como dices, es una película importantísima, todas, ¿no? Pero vale muchísimo la pena ver estas películas en pantalla grande, como se van a presentar en Morelia, y en celuloide, ¿no? Están todas en celuloide, no están en Blu-ray, ¿no? No o algunas sé, estarán. El soporte sí te lo tendrá que decir Daniela. Preguntaremos Yo supongo ahí. que están en DCP. Las debe estar trayendo en DCP porque la versión de Canoa asumo que será la versión que presentaron en Berlín, que es la copia de mejor calidad, la que presentó Alfonso Cuarón junto con el propio Felipe, y debe ser un DCP. No sé si estén en físico. En físico, sí, en soporte. Lo cual tiene una gran ventaja, porque la sala donde hay proyector de 35 en Morelia pues, es grande, es una sala de cine, pero no es tan grande como las otras. Entonces, si se proyecta en las otras salas, vamos a verlo todavía en una pantalla más grande. Claro. Que yo no me voy a cansar de decirlo. La gente que cree que el tamaño de la pantalla no determina, y la gente que dice, ¿cómo es posible que esta gente fuera famosa en esos años? No los han visto en un close-up en una pantalla de cine grande. Cuando uno ve a los actores gesticular y trabajar en una pantalla real de cine, se da cuenta de la importancia no solo de su trabajo, sino de ver las películas en ese formato. Así es, Canoa nosotros por desgracia no la pudimos presentar en DCP, la presentamos en un Blu-ray de muy buena calidad de cualquier modo, la editó de Criterion Collection, y el cuadro más grande, al principio hay una conversación, si no la han visto, hay una conversación ahí telefónica que es la que pone en circunstancia el resto de la película. Esa conversación telefónica vista en pantalla grande es muy descriptiva de la película. O sea, sí se vuelve de una conversación introductoria, se convierte en una propuesta estética alrededor de la película. Propuesta que además, se lo dije así a Felipe después de que vimos esa función, te remite directamente al trabajo de un grande del cine mexicano que es Alex Phillips Jr., ¿no? Que fotográficamente logró hacer unas cosas con esa película que en pantalla chica las ves, pero no las disfrutas a ese nivel. No te das cuenta como del valor que tiene. Hay unas secuencias en las que se ve venir de frente a la multitud enardecida y tienen del lado izquierdo del cuadro unas paredes ahí, pues a lo largo de serán unas 3 o 4 calles que los ves venir de frente. Y todas las paredes tienen detalle, me explicó, que es algo que en una pantalla chica no vas a darte cuenta nunca porque las ves tan en escorzo esas paredes, tan en perspectiva por la naturaleza de los lentes y la perspectiva central del cine, que no te das cuenta. Y aquí lo ves y dices, le puso una cantidad de luz decreciente a lo largo de
3 cuadras y la controló a la perfección porque hay una luz distinta que incide sobre los que van caminando de las paredes, ¿no? Es realmente pues, una experiencia distinta. Claro. Y para eso se hicieron, además. Entonces es muy valioso Verlas lo que ahí. hacen algunos festivales, como el de Morelia. Como el de sin duda. Morelia. Y hablando de estas líneas que se pueden trazar desde este cine de los 70 hacia el contemporáneo, el propio Felipe Casals trabaja muy activamente con muchos directores ahora, asesorando, colaborando, ¿no? Dando opiniones, está como muy metido en lo que se está haciendo en este momento con los directores, hablando con ellos y sacando adelante películas pues, con el aporte de uno de los pilares del cine mexicano en toda la historia del cine mexicano, ¿no? Entonces creo que ver esta película en particular ahora, o sea, con mucho del contexto del 68, Canoa entra también un poco en ese espíritu, y ver estas películas yo creo que, digo, es un banquete que tendríamos que darnos. Jaime Humberto Hermosillo, Hugo, ¿por qué hemos olvidado a Jaime Humberto Hermosillo siendo uno de los directores que en muchos sentidos ha representado la vanguardia del cine mexicano desde estos años? Fíjate que no tengo una como forma clara de explicarlo. Creo que él pasó además muy rápidamente de ser un director muy taquillero con un muy buen cine, porque lo fue, Sí. en algunas de sus películas fue muy taquillero. Pasó como que dio el salto muy rápidamente al mundo del digital. Uh-huh. Y al mundo del digital además autoproyectado, porque literalmente proyectaba él las películas, o sea, las filmaba en digital, las terminaba en digital y las proyectaba con un proyectorcito. En su momento me tocó ver un proyector Canon que tenía por ahí y que recorría diferentes lugares, ahora sí que en donde le pasaran la película, él la exhibía con mucha generosidad. Entonces, fíjate que no sé realmente decírtelo. No sé si hay pues viven momentos distintos para mantenerse vigentes los realizadores. Creo que en algún momento siguieron rodando películas muy en su estilo. Quienes quedaban de esa generación vivos todavía, que son Felipe, Arturo, por ahí Jorge Fons filma, pero mucho más esporádicamente que lo que estuvieron filmando Felipe y Arturo. Entonces no sé si tenga que ver un poco con esa separación y ese espacio que el propio Jaime Humberto decidió escoger. Ahí sí, pues digo, de repente el público es como muy cruel, pero La Pasión según Berenice es una película extraordinaria, pues, o sea, es además con la mirada, tiene una mirada especialmente tierna y cuidadosa para cuando filma, para cuando dirige a sus actores en cuadro, y entonces creo que eso es muy importante y destaca de una película que precisamente es tan desgarradora como La Pasión según Berenice, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ahí está, y bueno, no es que Jaime Humberto haya dejado de filmar ni haya empezado ahí, tiene películas antes, se escoge esta porque, como dices, es una gran película y porque además encaja más o menos en la casi cronología que nos va pintando el programa, porque voy a subrayarlo. Mecánica Nacional es del 71, El Principio es del 72, El Rincón de las Vírgenes también, La Pasión según Berenice es del 75, Canoa también, y del 76 es Los Albañiles, con El Lugar sin Límites del 77. O sea, están tratando de cubrir la década y creo que lo hacen muy bien. ¿Tú vas a estar en Morelia, Hugo? Estaré algunos días, sí, por supuesto. Se presenta ahí, también te lo dirá con mucha más salero la propia Daniela, se presenta Enamorada. Ya la llevan para el programa, me dará mucha alegría estar ahí. Es una restauración que se hizo principalmente la restauración digital en la Universidad de California en Los Ángeles, a partir de algunos materiales que nosotros pudimos incorporar a esa restauración, y que se terminó gracias al World Film Project, y que pusieron ahí algo de dinero, y que pues eso, Scorsese la recordaba con cierto cariño y fue una de las películas que él palomeó.
Entonces, me dará muchísimo gusto verla por ahí. Llevamos también una copia de El Grito, la copia restaurada, que creo que vale mucho la pena verla. Quedó en extraordinarias condiciones, se ve y sobre todo se escucha mucho mejor de lo que se veía y se escuchaba en los cineclubs, los que pudimos verla. Y pues eso, ya anunciaron en su programa oficial que Olimpia estará como una de las películas en competencia, cosa que nos alegra mucho. Es una producción de José Manuel Cravioto, Pirexia Films, que es su compañía, en coproducción con la Universidad Nacional, con TV UNAM y con la propia Filmoteca, en un esfuerzo ahí enorme, que además tiene la virtud de pasar, de haber pasado también por los ojos y las miradas de alumnos de la Facultad de Artes y Diseños, que fueron quienes rotoscopiaron la imagen, y pues eso será también muy simpático verla. Y le entregaremos ahí una medalla a uno de los invitados especiales del festival. No sé si ya publicaron la lista de invitados especiales del festival. Sé, pero para cuando este programa sale el 15. Entonces ya te digo, a Pavel Pavilovsky le damos la medalla Filmoteca de la UNAM. Ok. Con muchísimo gusto lo puedo decir. Que él viene a presentar Cold War, ¿no? Viene a presentar Cold War. ¿Ya la viste? No, pues yo no fui a Toronto, como tú, que la viste en Toronto. Si con alguien va a competir Cuarón, ¿es con esa? Es con esa y con Shoplifters. Pues le arruinamos todas las copias. No es cierto. Se las robamos ahora que venga. Al contrario, pues voy a ver esas dos con mucha alegría. Y pues eso, le vamos a entregar a él la medalla de la Filmoteca, que todos los años se entrega también ahí en el Festival de Morelia, y a disfrutar la selección que hace el equipo de Daniela, ¿no? Que es exhaustiva y extraordinaria, porque el volumen de películas que traen es muchísimo, pero también el nivel de calidad que logran en ese volumen pues es muy destacable. Claro, ¿no? claro. Y veremos algún partido de fútbol americano por allá juntos en algún bar, el americano y el béisbol. Y el béisbol, por supuesto, estará la Serie Mundial. Siempre nos coge ahí la Serie Mundial. Sí. Entonces, yo creo que va a llegar Boston y del otro lado debería llegar los Dodgers. Me das mucho asco. Digo, yo soy yankee, no sabes lo enojado que estaba yo hace 2 días. Ya lo sé. Yo le veo patas para llegar a la Serie Mundial al Boston, como decía el Mago Septién. Pero yo no sé si los Dodgers. Pero creo que llegue quien llegue, el staff de picheo de Boston está pichando toneladas. Sí. O sea, están llegando a las 130 pichadas los abridores y siguen tirando 90 millas por hora. Sí. Entonces, contra eso no hay manera, no hay forma de que les gane. Solamente el partido que perdieron contra los Yankees fue porque era el abridor más flojo de ellos, ¿no? Y se les fueron arriba desde un principio, pero todo lo demás ha sido aterrador lo que están anulan. pichando. Una ventaja de 4 carreras en el último juego la contuvieron sin ningún problema. Que acabó 4-3, sí. Acabó 4-3 y pudieron dar el cerrojazo sin ningún problema en Yankee Stadium, y los Yankees no batean menos de 230 porcentaje y los pusieron abajo de 230 porcentaje. Muy bien, ya platicaremos de béisbol ahí. Enamorada, Hugo, para ir cerrando este primer episodio de la cobertura de Morelia, ¿cuál sería la manera de explicarle a las nuevas generaciones la importancia de una película como Enamorada? Más allá de que Martin Scorsese metió no solo las manos, sino el corazón para sacar una copia como la que presenta el Festival de Morelia este año en trabajo con la Filmoteca. Yo no sabría explicarle a alguien, número uno, cómo entrarle al Indio Fernández, porque hay muchas formas de hacerlo, pero número dos, cómo decirle, esta fue la película que escogió Scorsese por estas razones. Fíjate que digo, aparte de que es una película de Indio Fernández con su tridente tradicional, que son María Félix, Pedro Armendáriz, y fotografiada por Gabriel Figueroa, que ya con eso valdría la pena para verla. El recién acabo de regresar de Seattle, del Seattle Latino Film Fest, donde presentamos una copia de Vámonos con Pancho Villa, que es de 1935. Enamorada es de 46, 11 años después. La película del 35, Vámonos con Pancho Villa, está tratando
apenas de dibujar los conceptos esenciales del melodrama cinematográfico mexicano trasladados al escenario de la Revolución Mexicana. En eso se ve muy bien la película, pero todavía tiene algunas cosas que sorprenden. Uh-huh. Por ejemplo, el papel que hace ahí sí Domingo Soler de Pancho Villa es un personaje bien ejecutado, pero es un personaje que se degrada moralmente muy rápido, ¿no? Que no tiene como esta aura de invencibilidad que después se les dio a todos los héroes de la Revolución. Está como este concepto de la historia de bronce un poco. Para 1946, esos dispositivos narrativos del melodrama mexicano ya están totalmente desarrollados, ya están en plenitud de fuerza. Y también el imaginario que ya se construyó de la Revolución Mexicana, del ethos de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, por qué son los buenos, por qué son los malos, como todo este lenguaje metacinematográfico ya se había construido, y en las manos de un ejecutante tan acabado, tan cuidadoso y además tan convencido de esos dos pilares, ¿no? De la estructura narrativa y de la solidez de la credibilidad de sus personajes. Uh-huh. Pues es un tour de force ver una película como esta. Añadido a ello, la restauración digital que terminan en UCLA es absolutamente estupenda, te deja sin palabras, pues entonces encontramos una película de una belleza estética increíble, con un desarrollo narrativo preciso, cuidado, que te lleva además a lugares que conocemos y entendemos muy bien, que han sido ya cuestionados debidamente y que tendrán que seguirlo siendo desde como la perspectiva de la invencibilidad del ideario propuesto, pero que son estéticamente hermosísimos, ¿no? Entonces creo que vale la pena solamente, si no fuera por otra cosa, que tiene muchas más, uh-huh, solamente por ello, ¿no? Entre esas muchas más, creo que fue Julián Hernández, a quien le mando un saludo, dice que en esta película está el close-up más famoso de María Félix. Pues es probable que sí. Es probable que sea cierto, sí, ¿no? Es con el que se ha hecho... Pues sí, seguramente es con el que se han hecho más cosas alrededor de la figura de María Félix, efectivamente. Entonces nada más por ahí habría que checarlo y de nuevo repetir la importancia de la pantalla grande. Pues yo ahí sí voy a hacer uso de mi cercanía en este momento física contigo para decir yo quiero estar en esa función. Con mucho gusto, déjame ver cuántos boletos vamos a necesitar, pero encantado, por supuesto. No, esa es una de las que yo por ningún motivo me voy a perder, uh-huh, porque además eso, yo la he visto en la versión que tenemos ahí de control nosotros en la Filmoteca, pero no la he visto en una pantalla grande. Ah, todavía no la has visto así. Y mucho menos con la calidad de proyección que logra Morelia, uh-huh, y entonces pues me dará muchísima alegría verla y la disfrutaré muchísimo, ¿no? Muy bien. Porque además vale ahí la nota, viene de una copia que está hecha en soporte de nitrato. El paso del nitrato al acetato en blanco y negro le quitó una cualidad de ancho de gama, ¿no? De lo que va del blanco, tan blanco que ya pierde detalle, hasta el negro, tan negro que pierde detalle, y todos esos pasos de grises intermedios que uno puede apreciar y disfrutar la ilusión de volumen, uh-huh, ¿no? Y la ilusión de realidad que, uh-huh, genera el blanco y negro, en el acetato no existían de esa manera tan definida. Los blancos aquí de repente tienen hasta como una especie de perfilito que uno lo siente azul de tan blanco que es. Entonces, vale la pena también por eso, porque uno puede apreciar hasta la diferencia técnica entre el nitrato tan hermoso y el acetato, que también es bellísimo, pero que tiene como otras características respecto a la forma en la que captura la luz. Ok, y sumado a eso, pues la función del grito, que también es parte de lo que presenta la Filmoteca ya, ¿no? Que como dijiste, ya se vio ahora en Arcadia, y que dialoga directamente con la propuesta de Cravioto en Olimpia,
¿no? Lo platicamos en la entrevista, ya lo escucharán ustedes. Pues así lo dijimos porque estábamos en una conversación más larga, pero le dieron permiso de destazar el grito, ¿no? Le dieron, a ver, quiero esto, lo voy a poner así y además le voy a meter rotoscopía. Exacto. ¿No? Entonces, vale muchísimo la pena ver el grito. Y pues yo creo que será esta la clausura de todo el rollo del 68 en el cine con la proyección del grito en este festival, ¿o va a haber más cosas? No, en realidad el grito se queda por ahí rodando algunas semanitas más con nosotros en las salas de la universidad, en las del Centro Cultural. Tendremos por ahí también seguramente un par de peticiones para que el grito vaya a algún otro festival, para que una parte de Arcadia, la que nosotros podemos mover, la acompañemos en alguna otra sede y le encontremos más público. Pero pues sí, la última gran función del grito va a ser en Morelia. En Morelia. Pues ahí están los comentarios alrededor del cine clásico. Todo esto es cine clásico mexicano, ¿no? Lo que hablamos de los 70, Enamorada, El Grito es cine clásico mexicano muy distinto, ¿no? Para la gente que luego solo cree que el cine mexicano son rancheros lanzando guapangos. Es parte, sí, es una parte muy bonita, pero hay muchas cosas más que incluso nos ayudan a entender, como dijimos al principio de este programa, todo lo que se está filmando en este momento en este país, incluidas las películas de la competencia. Yo estoy tratando de armar esta reflexión y lo platiqué con cada uno de los entrevistados. Algo está buscando el cineasta mexicano contemporáneo en el pasado. En competencia están Olimpia, que es película de época, Las Niñas Bien, que es película de época, y Museo, que es película de época. Y fuera de competencia está Roma, que es película de época. Tenemos 4 películas mexicanas, todas muy buenas, todas de directores importantes, volteando hacia el pasado de este país. Ahí hay que establecer el porqué y qué están buscando después de haberlas visto todas. No sé si compartas mi reflexión. No había reparado en eso. A mí me agrada, por ejemplo, que haya tanta variedad de cine con tanta calidad de cine mexicano que se está produciendo. Una de las cosas que yo creo que es muy rescatable de esta selección es eso, lo mucho de muy buen cine que estamos viendo mexicano y sobre todo en la cantidad de opciones, porque lo que está pasando ahora, no sé si tú lo hayas visto, los servicios de televisión por cable están enseñándonos un catálogo mucho más ancho del que vimos tú y yo cuando éramos niños o adolescentes en la tele. La tele pasaban 10 películas todo el año y eran las mismas 10 películas mexicanas. O sea, era el ciclo de A Toda Máquina, el ciclo Nosotros los Pobres, el ciclo La Oveja Negra, el ciclo Jorge Negrete, 5 de Tintán o 6 de Tintán, 3 de María Félix, 2 de Dolores del Río, se acabó, ¿no? Hoy, obligados un poco por la cantidad de opciones que tiene el usuario para ver cine, tienen que proyectar también películas del catálogo. Claro. Y ahí me encuentro que, pues sí, se producían 89 películas, pero seguían habiendo las mismas 4, las mismas 5. O sea, cada año eran las mismas 4 o 5 muy buenas. Y yo creo que eso es algo que no pasa hoy. Entre el documental mexicano, que casi todo tiene una calidad extraordinaria. Sí. Y de ahí estamos hablando de 40 películas por año. Y las películas que están mejor acabadas de las que van por el mundo de los festivales, que ahí estamos hablando de otras 10 o 12, si abres un poquito la puerta y dices, los festivales de cine, por ejemplo, cine de género, también ya son festivales importantes y están despegándose pues del género campi, ¿no? De solamente el slasher, y le están poniendo mucho más contenido detrás de las películas. Te encuentras 12, 14 películas ahí, y luego te encuentras, a quienes les gusta la comedia romántica, también te encuentras 6 o 7 que dentro de las convenciones de la comedia romántica es un nivel altísimo, ¿no? Sí. Y por supuesto hay una cantidad de películas que pues, sin duda no lograron lo que se proponían y no son grandes películas, pero al año te encuentras unas 35 o 40 películas mexicanas de estupendo nivel. Son 2 por mes, casi 3 por mes. Casi 3 por mes, ¿no? Entonces, pues eso a mí me parece muy,
muy divertido porque además las encuentras en distintos géneros, ¿no? Eso Sí. está muy bien. Sí. Pues bueno, vamos a ver. Yo creo que el banquete que hay que darse es ver la competencia y compararla con las películas que comentamos aquí, ¿no? Compararlas sin necesidad de ver cuál es mejor y cuál es peor, simplemente verlas unas enfrente de las otras. El programa mexicano del cine de los 70, Enamorada y El Grito. Entonces, ahí está la invitación, ahí está nuestro primer programa para cubrir el Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Hugo Villa, mil gracias de verdad por haber venido hasta acá a platicar de cine para variar. Hablaremos de béisbol en Morelia, ¿no? Porque creo que nos vamos a abrir la isla para poder ir a ver los juegos. Muy bien. Y si hay juego de americano, por supuesto que también lo veremos. Está buenísimo. Mil gracias, Hugo. Abrazos fuertes. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes. Retrovisor fue presentado por Vans. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me